Teresa, su nuera, halló el sobre tras ser rechazada su tarjeta en la tienda. Culpó al banco. Elena, su suegra, culpó a la arrogancia de fondo, una cláusula que los borró de su herencia, la casa donde vivían, retitulada, el testamento en que confiaban, reescrito. Y Elena ya no estaba muriendo, estaba decidiendo, ¿verdad? Antes de meternos en esta loca historia, hazme un favor, suscríbete y dinos desde dónde nos ves. El aire en el pasillo era cálido, con olor a cera de piso y aceite difusor de lavanda, suave pero persistente. Elena estaba junto a su ventana, leyendo el mismo párrafo de una novela por tercera vez, cuando oyó pasos, unos más ligeros, rápidos, con el leve roce de una bolsa de compras, y luego la voz. No era fuerte, pero no necesitaba serlo. Está muy cerca de la muerte para decidir bien. La voz era de Teresa. Hubo una pausa, una que Elena reconoció como alguien esperando respuesta. Luego risas. No crueles, pero casuales. Las que duelen más, porque el hablante no cree estar diciendo nada malo. Elena no se inmutó, no se levantó. Sus ojos seguían en la página. Mientras sus manos cerraban lentamente el libro, la puerta de su cuarto estaba entreabierta. Lo justo para escuchar las palabras claras, lo justo para saber que no debían ser oídas. O peor, querían ser oídas, pero no respondidas. Desde la cocina, oyó la puerta del refrigerador abrirse, luego cerrarse. Un golpe en el mueble, el tintineo de vidrio y luego... Como si nada hubiera pasado, Teresa gritó por el pasillo con dulzura fingida. Elena, voy al centro comercial. ¿Necesitas algo? Elena giró la cabeza hacia la puerta y respondió calmada. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? Unas horas. Tengo devoluciones y tomaré café con Marisa. ¿Estarás bien? Elena sonrió. Aunque nadie lo vio, claro. Esperó hasta que oyó la puerta principal cerrarse, seguido del pitido del sistema de alarma activándose. Las puertas del auto se abrieron y cerraron, y el motor se desvaneció por la calle. Solo entonces se puso de pie. Su cuarto estaba ordenado, intencionalmente, una colcha azul clara, bien estirada en su cama, la mesita con pañuelos, agua y 2 frascos de pastillas, marcados mañana y noche, pero el cajón junto a esos frascos era lo importante. Lo abrió lentamente. Dentro había un documento doblado, bordes suaves por el uso, papel amarilleando en los pliegues. Su testamento, la copia original, impresa hace casi una década. El nombre de Javier estaba en cada página. Ejecutor, único beneficiario, poder notarial. En ese momento parecía responsable, amoroso, incluso su único hijo, su única familia. Pero ahora, el testamento era un arma, no en sus manos, en las de ellos. Lo sacó y lo puso plano en el escritorio, alisándolo suavemente con la palma. Notó que la tinta se había desvanecido, en partes. Su letra había sido más firme. Entonces, incuestionable, junto al testamento estaba su organizador de medicinas. Elena lo miró un largo rato antes de apartarlo. Los frascos hicieron un suave sonido al moverse, como alguien sacudiendo. Una advertencia. Se sentó, metió la mano al fondo del cajón y sacó su viejo celular. No el smartphone que Teresa le ayudó a configurar, el que estaba sincronizado a una nube que no confiaba. Este era su respaldo, el discreto, de prepago, usado raramente, pero no olvidado. Revisó los contactos. El nombre aún estaba ahí. Carolina. Elena marcó y llevó el teléfono a su oído. La línea sonó una vez. Luego 2. Luego, hola. Una voz que no había cambiado en años. Carolina. Soy Elena. ¿Sigues practicando leyes de herencias? Hubo una pausa al otro lado. Luego un cambio de tono, ya no casual, sino claro. ¿Sí? ¿Por qué Elena miró el testamento, el nombre en la cima, la confianza en los márgenes, la firma que una vez sintió segura? Quiero revisar algunas cosas, dijo en voz baja. Llama a alguien discretamente.
Sigues con leyes de herencias. La tetera se apagó cuando Teresa entró de nuevo, sosteniendo su celular en una mano y gafas grandes en la otra. Lucía impecable. Blusa planchada, pantalones de lino sueltos, un toque de lápiz labial coral que no se corría al sonreír. «Voy a salir un rato», dijo alegre. «¿Necesitas algo de la tienda?» Elena, sentada en la mesa de la cocina, con su té enfriándose, levantó la vista lentamente. Parpadeó una vez, como considerando la pregunta antes de responder. «¿Cuánto tiempo estarás fuera?» Teresa rió, colgando su bolsa al hombro. «No sé. Devoluciones en la tienda. Quizá pase por la boutique. Luego café con Marisa. Unas 3 o 4 horas». Elena asintió. Expresión suave. «Que te diviertas». Teresa se inclinó para tocarle el hombro. El contacto fue breve, fingido. «No hagas mucho mientras estoy fuera», añadió con un guiño. «Se supone que debes descansar». Elena sonrió. Tenue. «Eso haré». La puerta se cerró un momento después, seguida del pitido del sistema de alarma y el zumbido de la puerta del garaje abriéndose. La casa quedó en silencio segundos después. El tipo de calma que solo las casas viejas conocen, donde la ausencia de pasos hace las paredes más grandes. Elena no se movió por exactamente 15 minutos. Los contó en su cabeza, una respiración lenta a la vez, dándole a Teresa suficiente distancia para no volver por una cartera olvidada o un regreso repentino. Cuando pasó el último minuto, Elena se levantó y fue al estudio, con una firmeza que no encajaba, con las suposiciones sobre su mente o cuerpo. El escritorio era de nogal antiguo, ancho y profundo, con cajones que se atascaban levemente. Abrió el de abajo y sacó una carpeta manila etiquetada «Herencia Elena Morales». Con su propia letra la puso en el escritorio con cuidado. Luego abrió la laptop. La pantalla cobró vida. Contraseña ingresada. Conectada a la impresora. Trabajó despacio, no por inseguridad, sino porque quería todo en orden. Un documento a la vez. La escritura de la casa, firmada hace 20 años, la cuenta de ahorros que abrió con Javier antes de su boda, aún activa, su formulario de apoderado médico descargado, el poder notarial asignado hace 6 años, un formulario de autorización olvidado, con su firma escaneada en la esquina. A medida que cargaba cada archivo, imprimía. Las páginas salían de la impresora con un suave avance. No se apresuró. Cada hoja en su propio montón, esquinas grapadas, alineadas. El escritorio comenzó a llenarse a la mitad. Paró para verificar el nivel de ruido, escuchando por algo inusual, pero la casa seguía silenciosa, sin auto regresando, sin pisos crujiendo. Continuó. En el cajón del medio, Elena sacó un pequeño cuaderno, del tipo que los abogados llaman diarios de campo. Estaba lleno de notas en su letra, fechas, llamadas, números de cuenta en un guión organizado. Al final de una página, un número sin nombre. Abrió su segundo teléfono, el que nadie más sabía que tenía, y marcó el número. Sonó. Una vez. «Carolina al habla», dijo la voz. «Se fue», dijo Elena. «Ahora es buen momento». No hubo necesidad de aclarar. Carolina respondió sin dudar. 10 minutos. Puerta trasera. Elena miró al pasillo, hacia la quietud de las habitaciones y el zumbido del lavavajillas, que acababa su ciclo. «Sí», respondió. «Ven ahora». Usa la puerta trasera. Elena envía un texto. «Ven ahora». Usa la puerta trasera. Elena no tomaba café después del mediodía, pero a las 2 y 4 de la tarde sirvió una taza de descafeinado en tazas de porcelana, las de borde con flores de hortensia azul, y las llevó al solarium. La luz filtrada entraba por cortinas en franjas doradas, calentando los tablones bajo sus pies. Carolina ya estaba sentada, lentes de lectura, bajos en la nariz, hojeando las páginas impresas que Elena había dispuesto. El aire olía ligeramente a polvo, tinta de impresora y spray de lavanda, una mezcla extrañamente reconfortante, como una oficina que no olvidó ser hogar. Pensó que estaba tomando una siesta. Dijo Elena,
sentándose frente a su amiga. Supongo que así se ven los 72 años. Carolina no levantó la vista del poder notarial. Los 72 son lo que tú haces de ellos. Y por estos papeles, has hecho que valgan la pena. Elena tomó un sorbo y puso la taza en un posavasos. Todo lo que Teresa y Javier tocan ahora, quiero que se retire, revoque o redirija. En silencio. Entiendo. El tono de Carolina era calmado, mesurado, estaba semi-retirada. Sí, pero sus manos se movían con la firmeza de los días en corte, alineando documentos, tocando firmas, marcando cláusulas con lápiz suave, junto a las que Elena necesitaría inicialar después. Me has dado casi todo, cuentas conjuntas. Poder notarial, apoderado médico, todo aquí. Hizo una pausa, tocando un documento de beneficiarios. ¿Segura que quieres sacar a Javier por completo? Elena no parpadeó. Sí, incluso de decisiones médicas. Elena alcanzó un sobre que tenía en su regazo y lo pasó por la mesa. Dentro había una carta escrita a mano, sellada. No la leerá ahora, pero si pregunta por qué, estará ahí. Lo expliqué con amabilidad, que no es lo mismo que debilidad. Carolina asintió con aprobación. Siempre ha sido precisa. La impresora en el pasillo dio un zumbido final, otra copia de la carta de revocación. Elena se recostó, mirando por la ventana. El patio trasero estaba bien cuidado, las hortensias en flor, azules como tinta. No sabe cómo podarlas, dijo absorta. ¿Perdón? Los arbustos. Teresa los corta desde arriba cuando no miro. Elena miró a Carolina. Rostro firme. Hay una metáfora ahí en alguna parte. Las mujeres compartieron una risa seca. Carolina volvió a los formularios. Archivaré la revocación del poder esta semana. Eso te da autoridad total sobre tus cuentas, decisiones médicas y gestión de herencia. Todo lo demás pasará por mí. Perfecto. Pensiones. Seguro limpio. Todo es tuyo otra vez. Y la casa. Revisó la última carpeta, ya retitulada solo a tu nombre. Javier fue removido como cobeneficiario. Elena asintió. Ni siquiera sabía que estaba en ella. Ella sí. Carolina anotó algo y exhaló. Solo hay un problema. Elena miró. Adelante. Hay una cuenta aún a nombre de ambos. Una cuenta corriente de acceso compartido del ahorro. Es pequeña, unos miles de pesos, pero no la han tocado aún. Si no la vigilas, podrían moverla. Elena no respondió de inmediato. Tomó su té otra vez, sintiendo el calor en sus dedos, y lo puso abajo. Tenemos autoridad para congelarla. Aún no, dijo Carolina, pero podemos redirigir el próximo depósito y marcarlo con el departamento de fraudes. Si me dejas manejarlo discretamente, cerraremos la puerta antes de que noten que estaba abierta. Elena asintió una vez. Lentamente. Supongo que ya pasamos de esperar que lo devuelvan. Carolina añadió. La boca de Elena se alzó levemente. Pensaron que estaba cerca del final, pero estoy justo donde debo estar. Se levantó y recogió las tazas vacías, dejándolas en el fregadero sin prisa. Cuando volvió, Carolina ya armaba el siguiente paquete, sus manos moviéndose con eficiencia silenciosa afuera. Una brisa movía las hortensias. Se mecían suavemente. Intactas por ahora. Carolina dice que hay una cuenta aún a su nombre. El cursor parpadeaba en la pantalla de inicio, como esperando ser desafiado. Elena estaba con sus lentes de lectura bajos, un bloc de notas amarillo abierto junto al teclado. Tecleaba con deliberación, sus dedos lentos, pero firmes, ingresando su contraseña carácter por carácter. No tuvo que buscarla. Siempre la había recordado, siempre lo hacía. Cuando la pantalla la saludó con un suave timbre y su nombre, Elena M. Morales. Panel de banca personal. Se recostó ligeramente. La silla crujió bajo ella. No un sonido de vejez, sino de memoria y regreso. Pensaron que no sabía mis contraseñas. Lo sabía. Era una broma de siempre, aparentemente. Elena había oído suficiente para saberlo. Cosas pequeñas dichas en la mesa durante la cena. Cuando pedía el control remoto,
o en llamadas de soporte técnico con Javier, ofreciendo ayuda antes de que se frustrara, inofensivo en la superficie, pero como Teresa lo repetía a sus amigas. Con falsa preocupación, el panel de banca cargó lentamente, seguro estándar. Elena revisó las cuentas vinculadas, verificando los saldos una por una. Anotó en el margen de su blog pensión, seguro, jubilación, cada una con una marca tras verificar. Luego, abrió la pestaña de ajustes. Su número de contacto aún era el teléfono fijo, que ahora solo sonaba con robocalls y saludos incómodos. Debajo, el correo de Javier. El contacto de respaldo. La línea de recuperación. El predeterminado. Elena hizo clic en editar. Ingresó su número de celular, el desechable, registrado a su nombre, pero nunca sincronizado. Luego añadió la línea de la oficina de Carolina como secundaria. 2 números. 2 lugares donde realmente escucharían guardar cambios. El portal de seguros fue el siguiente, algo más complejo. Contraseña diferente, sistema más antiguo. Elena sacó los códigos escritos de una tarjeta doblada, guardada en su caja de recetas. Un lugar extraño. Quizá, pero nadie iba ahí ya. No desde que Teresa pedía los víveres en línea y planeaba comidas modernas. El panel de seguros estaba desordenado, menos elegante que el banco. Revisó los resúmenes de pólizas, confirmando su propio nombre. Como titular y beneficiaria designada, no siempre había sido así. Hace unos años, tras una cirugía menor, le dio acceso a Javier por emergencias. Recordó lo agradecido que parecía, como dijo que era lógico y evitaba estrés. Pero el acceso nunca fue devuelto, solo usado, silenciosa. Gradualmente, ya no. Ella eliminó su acceso. Cada actualización generaba un correo de confirmación que vio llegar a su nueva bandeja de entrada. Por último, su pensión. El sistema era torpe, con más preguntas de seguridad de las necesarias, pero Elena las respondió todas. Nombre de su primera mascota, ciudad de nacimiento, el color del vestido que usó en su graduación. Sonrió leve ante esa turquesa. Lo escribió y la página se abrió. Nada parecía fuera de lugar hasta el final. Ahí, bajo transferencias programadas, había un débito automático pendiente, pequeño, pero recurrente. 17.50 pesos mensuales, etiquetado solo como J-Pulty Holdings S.A. La mano de Elena se detuvo sobre el ratón. Hizo clic para ver detalles. El nombre redirigía a una boutique listada bajo las iniciales de Teresa, una tienda de ropa de mujer, con sitio web incluido. Elena no necesitó entrar, estuvo ahí una vez, hace 3 años. En la apertura, Teresa insistió en mostrarle los estantes. Recordó cómo asintió cortésmente, cómo sonrió, aunque no estaba segura de qué debía sentir. Aparentemente, sintió generosidad, aunque fue forjada a sus espaldas, un débito mensual de su pensión, silencioso, limpio. Justo bajo el umbral de lo evidente, se recostó y miró la pantalla. El cursor flotaba sobre el botón de cancelar, esperando su decisión. No lo presionó, aún no. En cambio, tomó su teléfono y sacó una foto de la pantalla. Luego hizo clic en descargar recibo. Guardó el PDF en una nueva carpeta en su escritorio, llamada revocación. Encuentra una transferencia automática a la boutique de Teresa. El sol de la mañana cambió cuando Elena volvió al escritorio. Una barra dorada de luz cruzaba el suelo, calentando las puntas de sus pantuflas. Parecía pacífico. No lo era. Entró de nuevo al portal de su pensión, no porque lo necesitara, sino porque quería verlo una vez más. La transacción aún estaba ahí, aún pendiente. El nombre de la boutique listado bajo proveedor recurrente, programado para retiro en 2 días. Teresa usó su dinero para pedir bolsos. Elena usaría la misma app para cancelarlo. Su dedo se detuvo sobre el botón de gestionar pago. La pantalla ofrecía opciones. Editar. Pausar. Cancelar. Elena eligió cancelar. No hubo pantalla de confirmación dramática ni advertencia emergente,
Solo un clic y una pequeña barra verde arriba. Pago recurrente cancelado con éxito. Eso fue todo. Así de simple. El sifón se detuvo. Exhaló, no con alivio, sino con intención. Luego clic en descargar recibo. Lo guardó en la carpeta de revocación e imprimió. No apresuró la impresora. Dejó que emitiera su zumbido rítmico. Cada pasada de la tinta daba forma a una decisión que por fin era solo suya. El papel salió cálido. Lo puso boca arriba. Releyó el ID y lo marcó con pluma. Luego clic en confirmación escrita por correo. Costaba 37.50 pesos. Pedir un cargo. Elena lo aprobó con satisfacción. Que llegue en el sobre oficial. Que hable sin que ella diga una palabra. Dejó la página impresa a un lado y abrió el cajón central del escritorio. Dentro había un montón de cuentas de la casa. Gas, agua, servicio de basura, todas dobladas y selladas. Listas para enviar, Teresa manejaba el correo ahora. Decía que Elena no debía preocuparse por cosas pequeñas, pero Elena empezó a incluir sus propios sobres, cartas discretas, formularios firmados, un rastro de migajas de papel. En el fondo del montón, un sobre blanco sin marca. Metió la página de confirmación dentro, sin nota, sin mensaje, sin adornos. Solo la verdad. Lamió el borde y lo selló, presionándolo con ambas palmas. Sus manos eran más delgadas que antes, piel traslúcida, huesos, marcando el contorno, pero aún firmes. Desde el pasillo oyó la puerta principal abrirse. Elena no se movió. Dejó el sobre en el cajón y cerró con un clic suave, casi inaudible, pasos ligeros. Luego la voz de Teresa. «Elena, ya regresé. ¿Dónde estás?» Elena respondió desde el estudio, calmada. «Aquí, revisando unos papeles viejos». Teresa apareció en la puerta, bolsa en mano. Lucía radiante, pero sus ojos eran agudos. «Papeles. ¿Necesitas ayuda con eso?» Elena sonrió, negando con la cabeza. «No, solo recuerdos, cosas de la casa». Teresa asintió, pero no se fue de inmediato. Sus dedos jugaban con la correa de su bolsa. «Bueno, si cambias de idea, me dices». Elena mantuvo la mirada fija en ella. «Claro. Gracias, Teresa. ¿Cómo te fue?» Teresa se encogió de hombros. «Casual. Bien. Devoluciones, café, lo usual, pero el banco me dio problemas otra vez». Elena alzó una ceja, sin sorpresa. «¿Problemas? ¿Qué pasó ahora?» Teresa se apoyó contra el marco de la puerta. «La tarjeta no pasó. Dicen que está bloqueada. Seguro es un error. ¿Tú sabes algo?» Elena dobló una hoja con cuidado. «No, pero los bancos son complicados. Quizá debas llamarles mañana». Teresa frunció el ceño, pero asintió. «Sí, supongo. Qué fastidio». Elena no respondió. Solo ordenó otro papel. Teresa se quedó un segundo más, observando. Luego se dio la vuelta y salió del estudio. Elena esperó hasta que los pasos se alejaron. Entonces abrió el cajón de nuevo. El sobre seguía ahí, intacto. Lo sacó y lo guardó en su bata. No necesitaba revisarlo. Sabía lo que decía. Una copia de la cancelación del débito y una nota breve, escrita a mano. «No más favores sin permiso». Elena cerró el cajón con llave. El sonido fue definitivo. Un punto final. Se levantó y fue a la cocina. El té seguía en la mesa, ya frío. Lo dejó ahí. No le importaba. Afuera. El sol se escondía tras los árboles. El patio lucía tranquilo. Pero ella no. Tenía una claridad que no había sentido en años, como si el peso de las suposiciones se hubiera ido. Teresa pensó que podía controlarla. Javier pensó que no se daría cuenta. Ambos se equivocaron. Y ella lo sabía. Elena tomó su celular, el de prepago, y envió un mensaje rápido a Carolina. «¿Todo listo?» «El sobre está guardado». Carolina respondió en segundos. «Perfecto. Seguimos con el plan». Elena guardó el teléfono en su bolsillo y por primera vez en mucho tiempo sintió que el control era completamente suyo. No había urgencia. No había miedo. Solo una calma que venía de saber la verdad. La verdad
que ellos ignoraron y que ella usaría para protegerse. Elena regresa al estudio esa noche. El silencio de la casa era más pesado, como si las paredes supieran lo que venía. Se sentó en el escritorio, luz baja, y abrió el portátil con un solo clic. El navegador ya estaba en el portal del banco. Ingresó su contraseña sin dudar. Cada tecla era un paso hacia la libertad. La pantalla cargó, mostrando sus cuentas. Revisó cada una, línea por línea. La cuenta conjunta aún estaba ahí, pero ahora solo tenía su nombre. Javier había sido removido esa mañana. Carolina se encargó de los detalles legales. Elena solo tuvo que firmar. Cada firma era una puerta que cerraba. Cada cambio, un paso hacia adelante. La cuenta de ahorros intacta. El seguro redirigido a una fundación. La pensión, ahora libre de débitos. Todo estaba en orden, como debía ser. Elena cerró el portátil con suavidad y se recostó en la silla. Respirando hondo, el reloj marcaba las 10 de la noche. La casa estaba quieta, pero no vacía. Estaba llena de su propia presencia, de su fuerza, de su claridad. Elena sabía que esto era solo el comienzo. Aún había más por hacer, más por proteger, pero por ahora esto era suficiente. Se levantó y fue a su cuarto. La colcha azul seguía impecable. Los frascos de pastillas en su lugar, pero ahora no parecían una carga. Eran solo parte de su rutina, una rutina que ella controlaba. Se puso su bata y apagó la luz. La casa se sumió en la oscuridad, pero Elena no sintió miedo, sintió poder. Disfrazado de calma, Elena revisa sus cuentas esa noche. La mañana siguiente fue diferente. El sol entró suave por las cortinas. Elena se levantó sin prisa, hizo su té. Como siempre, hojas sueltas, una cucharada de miel, removida en sentido contrario, un ritual que la anclaba al presente. Teresa entró a la cocina, silenciosa, sin su usual charla matutina, solo un buenos días. Casi forzado, Elena notó la tensión, pero no dijo nada. Tomó su té y miró por la ventana. Las hortensias seguían en flor, intactas. A pesar de los cortes de Teresa, un recordatorio de su resistencia. Teresa se sentó con un café. Sus uñas tamborileaban en la taza. Elena, ¿hablaste con el banco? Elena giró la cabeza. Expresión neutra. No. Aún tienes problemas. Teresa apretó los labios. Frustrada. Sí, la tarjeta sigue sin funcionar. Dicen que la cuenta está restringida. Elena tomó un sorbo de té. Qué extraño. ¿Qué te dijeron? Teresa se encogió de hombros. Evasiva. Solo que hable con el titular. Eso eres tú, ¿verdad? Elena asintió, sin comprometerse. Supongo. Lo revisaré después. Teresa la miró, buscando una grieta, pero Elena no le dio ninguna. La conversación murió ahí. Teresa se levantó. Taza en mano. Voy a la tienda. ¿Necesitas algo? Elena negó con la cabeza. No, gracias. Que te vaya bien. Teresa salió sin decir más. La puerta se cerró con un golpe seco. Elena esperó, como siempre, 15 minutos, contados en silencio. Luego fue al estudio. Otra vez, el escritorio la esperaba. Sólido. Abrió la carpeta manila de nuevo. Herencia Elena Morales. En su letra, sacó una hoja. La última que imprimió, confirmación de la cuenta restringida. La leyó con atención. Cada palabra. Luego la guardó en un sobre nuevo, sin etiqueta. Solo un sello discreto. Lo metió en el cajón, bajo llave. Cada acción era un ladrillo en su muralla, una defensa que nadie veía venir. Elena sabía que Teresa sospecharía, pero no tenía pruebas. No aún. Y eso era exactamente lo que Elena quería. Tiempo. Control. Y la ventaja. Elena guarda otra confirmación. El día pasó con una calma aparente. Javier llegó esa tarde, cansado. Saludó a Elena con un abrazo rápido, pero sus ojos evitaron los de ella. Elena notó, pero no dijo nada. La cena fue empanadas, hechas por Elena. Un gesto que parecía normal, pero cada bocado tenía un propósito. Mantener la rutina. Ganar tiempo.
Teresa habló del centro comercial. Javier mencionó un proyecto en el trabajo. Elena escuchó, asintiendo. Pasó la sal, sirvió más agua. Nadie notó su calma calculada, ni que no tomó su té de la noche. Esa noche, Elena no durmió. Dejó la luz apagada. Puerta entreabierta. A las 11:42 de la noche. El piso crujió. Un sonido leve, como cuando Javier llegaba tarde de joven. Elena contuvo el aliento. Esperando, la puerta del estudio se abrió. Una pausa. Luego el sonido del cajón, girando con cuidado. Casi sin ruido. Otra pausa. Páginas moviéndose. Un susurro. La voz de Teresa. Elena esperó, ojos abiertos. El cajón se cerró tras 2 minutos. El piso crujió de nuevo. Retrocediendo, sin palabras, sin confrontación, Elena no la necesitaba. Sabía lo que Teresa había encontrado, un testamento falso. Puesto a propósito, el verdadero estaba con Carolina, guardado en una caja fuerte, notariado, a prueba de cualquier trampa. Elena sonrió en la oscuridad. Teresa había caído en su juego y no tenía idea de cuánto. Teresa revisa el cajón esa noche. La mañana siguiente. El desayuno fue tenso. Teresa estaba callada, demasiado amable. Puso el azúcar sin decir nada. Apenas levantó la vista de su celular. Elena notó los detalles pequeños, el silencio que reemplazó su parloteo, cómo sus ojos se fijaron en el anillo de Elena, antes admirado. Ahora un recordatorio. Elena terminó su café y se levantó. Fue al estudio como si nada. El cajón seguía cerrado, con llave. No lo abrió. No lo necesitaba. En cambio, tomó su celular y envió un texto a Carolina. Asunto cajón revisado. Tomó el anzuelo, respondió Carolina, todo seguro de nuestro lado. Déjalos planear con fantasmas. Elena puso el celular boca abajo, afuera. Una brisa movió el jazmín. Observó los pétalos temblar, suaves, pero firmes. Dentro del cajón estaba el señuelo, el guión que Teresa creería controlar. Y Elena tenía algo más fuerte, verdad disfrazada de olvido, poder confundido con pasividad. Una mujer callada sin nada que perder y todo aún en sus manos. Teresa encuentra lo que Elena quiso. La puerta del café cerró con un clic, pero Elena no se detuvo. Siguió caminando. Pasó el patio donde Javier y Teresa debían encontrarla. Pasó la panadería con sus pasteles de limón que antes amaba, pero ya no. Pasó cada versión de su vida pasada. Ellos llegaron tarde. Ella no. Estaba temprano. Como siempre. Cuando el celular de Javier vibró con un mensaje, ¿dónde estás de la hostess? Elena ya estaba en el 3er piso del edificio Independencia. La recepción de Ortiz y asociados era moderna, sin música. Solo el murmullo de una copiadora y el roce de sus tacones en el piso pulido. «Señora Morales», dijo la recepcionista, levantándose con una sonrisa. «El señor Ortiz la está esperando». Elena asintió, sosteniendo su bolso, no de diseñador como los de Teresa, sino clásico, elegante, discreto. Siguió al asistente por el pasillo, donde cada paso resonaba suavemente en el silencio de techos altos. Dentro de la oficina, Ortiz la saludó, cincuentón, calvo, eficiente. Extendió la mano con calidez. «Elena, ¿cuánto tiempo? Veo que tenemos actualizaciones hoy». «Sí», respondió ella, sentándose frente a él. «Quiero hacer algunas cosas permanentes». Ortiz asintió. Cortés ya revisaba el correo de Carolina. «Todo está en orden», confirmó, girando la pantalla hacia ella. «Quitamos todos los usuarios autorizados y vinculamos todo a un fideicomiso nuevo, manejado por la firma de Carolina». Elena miró la pantalla. Los números no significaban nada para otros. Para ella, eran pruebas silenciosas. Pensiones, ahorros, propiedades, años de decisiones, sacrificios. «Vamos línea por línea», dijo, y así lo hicieron. La cuenta corriente ahora solo a su nombre. La cuenta de inversiones dividida entre una fundación para adultos mayores y su sobrina Sofía.
La reserva de emergencia en un fideicomiso. Con un plan de dispersión programado, Ortiz siguió su ritmo, sin apurar, solo aclarando cuando era necesario. Cambiar la dirección de notificaciones. Ya lo hice, dijo Elena. A la oficina de Carolina. Escanearán lo importante. Y con eso, Elena afirmó, cada trazo de su pluma era medido. Final, libre, un corte silencioso de lazos viejos, no por malicia, sino por necesidad. Cuando terminaron, Ortiz tocó una tecla. Estás totalmente protegida. Nadie moverá un peso sin autorización. Elena respiró. Tranquila. Se sorprenderán, dijo suavemente. Ortiz alzó una ceja, pero no preguntó. Al salir, la recepcionista le dio una carpeta con la confirmación del fideicomiso. La guardó en su bolso y bajó al vestíbulo con gracia, donde la luz entraba por las ventanas, como un pensamiento tardío, afuera. Se detuvo en la acera, revisó su celular, 2 llamadas perdidas, una de Javier, una de Teresa. No escuchó los mensajes. En cambio, escribió un texto a Javier: que tengas buena semana. He estado ocupada, sin puntos, sin calidez. Lo envió y apagó el celular. Lo guardó con cuidado en su bolso y cruzó la calle hacia la florería. No había ocasión, ni aniversario, pero Elena pensó que hoy valía algo simple, algo ganado. Elena envía un texto a su hijo. La primera señal llegó con un timbre, el tono suave del lector de tarjetas, rechazando una compra. Teresa parpadeó, mirando a la cajera, y dio una sonrisa ensayada. Inténtalo otra vez, dijo. La joven obedeció con simpatía. Teresa ajustó sus gafas de sol, miró alrededor de la boutique de lujo, que solía llamar su segundo closet, y rió, ligera. El timbre sonó de nuevo. Rechazado. ¿Quieres usar otra tarjeta?, preguntó la cajera, bajando la voz. La mandíbula de Teresa se tensó. No, esa debería funcionar. Está ligada a nuestra cuenta familiar. Se apoyó en el mostrador de mármol. Puedo hablar con el gerente. Al otro lado de la boutique, una empleada guardó los tacones de gamuza champagne importados, que Teresa ya había reclamado mentalmente, pero el gerente dijo lo mismo. La cuenta estaba bloqueada, sin error, sin fallos, sin excepciones. Volveré, dijo Teresa, fría, recogiendo su bolso oversized y poniéndose las gafas con precisión. Algo está mal con el banco. Afuera, el calor era más agudo, como si supiera. Dentro del auto, marcó a Javier. Directo al buzón, lo intentó de nuevo. Nada. En el tercer intento, Elena contestó. No, Javier. Elena, hola. Teresa, dijo. Voz calma, ni cálida ni fría. ¿Todo bien? Hubo una pausa. Teresa sonrió, una sonrisa que no llegó a su voz. Oye, Elena, ¿te habló el banco? Parece que hay un problema con la cuenta. Es raro. La tarjeta fue rechazada. Ah, respondió Elena. Una sílaba que flotó en el auto. Seguro fue una sorpresa. Teresa parpadeó, sin más detalles. ¿Puedes revisar?, preguntó, su tono tenso bajo la cortesía. Quizá es un bloqueo temporal. Podría, dijo Elena, como sopesando algo, pero no lo haré. Silencio. Teresa rió, confundida. No entiendo qué quieres decir. La voz de Elena siguió suave, medida. Las cuentas ya no son tuyas. Nunca lo fueron. En realidad, solo tenías acceso temporal. Ya no. Teresa apretó el volante. ¿Qué está pasando? Pero Elena ya había colgado 1 hora después. Teresa entró furiosa. El olor a lavanda y almidón la recibió. Elena doblaba toallas en un sillón, la canasta a su lado, medio vacía, manos tranquilas, bordes perfectos. No levantó la vista cuando Teresa entró, solo alineó una toalla más, como si años de silencio fueran algodón. «¿Congelaste la cuenta?», dijo Teresa. Dobló. Dejó. Dobló otra vez. «Lo hice», respondió Elena. «¿Por qué?» Su voz se quebró. Furia contenida. Elena levantó la vista. Su expresión era indescifrable. «Porque era mía. Tú dijiste». Javier dijo,
Yo no dije nada. Elena interrumpió. Ese fue el problema. Teresa abrió la boca, sin palabras. Elena se levantó, fue a la mesa de entrada y tomó un sobre blanco, sin adornos, solo su letra. Limpia, deliberada, del fideicomiso. Dijo, lo entregó a Teresa sin ceremonia. Teresa lo tomó, como si quemara. ¿Qué es esto?, preguntó. Un espejo, dijo Elena, voz baja. Léelo sola. ¿O no? Volvió a su canasta. Tomó otra toalla. El sobre tembló en la mano de Teresa. Su respiración era superficial, sus ojos fijos en la espalda de Elena. No lo abrió. Aún no, pero por primera vez en años. Teresa vio que Elena no se desvanecía. Se había afilado. Elena le entrega un sobre del fideicomiso. Apostaron por mi tiempo. Yo invertí en uno sin ellos. El jardín estaba en calma al atardecer. La luz cruzaba el césped como seda, tocando las tazas de porcelana y los pliegues de un mantel de lino. Pájaros cantaban sobre los setos, sus trinos agudos, indiferentes. Elena estaba frente a su sobrina, la tetera entre ellas, aún humeante. Sofía frunció el ceño, leyendo el nombre en el documento que Elena pasó. Fideicomisaria, dijo, casi susurrando, como si fuera frágil. Elena removió su té lentamente. ¿Ejecutora también? Sí, me voy primero. No había tristeza en su voz, solo un hecho, simple como el clima. El jardín estaba quieto. Su legado, no. Sofía levantó la vista, preocupada. ¿Estás segura? Estoy segura, dijo Elena. No me debes nada, solo honestidad. Siempre la diste. Sofía tomó la siguiente carpeta, que Elena deslizó por la mesa. La abrió con cuidado. El crujir del papel era fuerte. Contra la calma del jardín, dentro había pólizas de seguro, 3, con nuevos beneficiarios. Ya no van a ellos, ¿verdad?, preguntó Sofía, voz baja, con cautela, como tocando algo enterrado. Elena negó con la cabeza. La fundación recibe lo principal, tú lo demás. En fideicomiso, no para gastar, salvo que lo necesites, y solo con la firma de Carolina. Sofía sonrió, leve. Pensaste en todo. Vi que asumían que no lo haría, respondió Elena, tomando un sorbo. Ese fue su error. Le pasó a Sofía una tercera carpeta, más delgada, color crema, sellada con un clip de latón. Directiva médica. Copias con los doctores, originales aquí y con Carolina. El té se había enfriado por completo. Cuando Elena tomó el último sobre, no estaba marcado. Solo el nombre de Sofía, escrito en su cursiva de antaño, la que aprendió en cuadernos rayados, tinta pulida por la disciplina. Sofía miró el sobre, sin abrirlo. Elena lo tocó ligeramente. Este es para emergencias. ¿Qué tipo?, preguntó Sofía. Cuando los abogados dejen de escuchar y pretendan que no fui clara. Exhaló. Casi una risa. Si cuestionan algo, ábrelo. Pero solo entonces. Sofía estudió el rostro de su tía, buscando duda. Sin encontrar ninguna, había una calma en la expresión de Elena, una serenidad afilada por la verdad, sus labios relajados, su mirada firme, como piedra calentada por el sol. ¿No temes que vengan por ti?, preguntó Sofía. Ya lo hicieron, dijo Elena. No esperaban que regresara. Las tazas quedaron casi intactas. La charla, demasiado sólida para sorbos. Una brisa cruzó el jardín, sacudiendo pétalos secos de lavanda cerca del borde de la mesa. Sofía dobló los papeles, guardándolos en las carpetas de Elena. Cerró el sobre al final. Sus dedos se detuvieron en la costura. ¿Quieres que les diga algo? Si llega a eso. Elena hizo una pausa. No, pero lee la carta en voz alta. A quien piense que no estaba atenta. Quedaron en silencio un rato. El sol trazando sombras bajo las sillas. Elena no tomó más té. No lo necesitaba. Todo estaba dicho, impreso, notariado, firmado. Elena incluye un sobre sellado. Ábrelo si intentan cuestionar. Dijeron que estaba cerca de la muerte. Solo estaba lo bastante cerca para vivir. El sol de la mañana entró suave, no como un brillo, sino una invitación. Elena se detuvo junto a su ventana, más tiempo de lo usual, viendo cómo la luz tocaba la enredadera.
que trepaba por la pared del jardín. Una brisa movió la cortina tras ella, como un aliento. Recordándole que estaba aquí, se puso su cardigan sobre los hombros y calzó las pantuflas junto a su cama. Nadie las había colocado para ella. Nadie necesitaba hacerlo. Eso era una forma de libertad. No tener a nadie reorganizando su día, bajo la ilusión de cuidarla. Abajo. La tetera silbó y se apagó. Cuando Elena llegó a la cocina, hizo su té. Como siempre, hojas sueltas. No bolsitas, con una cucharada de miel, removida en sentido contrario, sin superstición, sino por control, en un mundo que intentó reasignar sus decisiones como etiquetas de muebles. Los pequeños rituales eran fronteras que ella protegía afuera. El jardín la esperaba. Elena abrió la puerta de vidrio, dejando que el aire le diera en la cara, sin dudar. Pasó el rosal, que Teresa llamó anticuado, y tomó una flor, oliéndola, como si el desafío tuviera aroma. La grava crujió bajo sus pies. Al pisar el camino de piedra que ayudó a colocar hace 20 años con su esposo, el jardín cambió, pero los cimientos eran los mismos, como ella, como su mañana. ¡Elena!, llamó una voz desde el seto. Marcia, su vecina, con sombrero, sosteniendo una regadera en forma de ganso. «¡Estás radiante hoy!», gritó Marcia. Elena hizo una pausa, dejando que el cumplido asentara. «La paz parece poder», dijo. Marcia rió. «¿Y cómo? Bien por ti». Elena sonrió y siguió su camino por el jardín. Pasó el árbol de higos, la banca donde lloró tras su cita con el neurólogo. Innecesariamente, sus expedientes estaban seguros, en un cajón cerrado en la oficina de Carolina, con el fideicomiso, el testamento, la directiva médica, todo final, todo archivado. Una mariposa pasó, desapareciendo sobre las hortensias. Elena se sentó en la banca de hierro. Al final del jardín, sacó una nota doblada, no gastada. Su letra, no una carta, no un testamento, solo una línea escrita hace semanas. Confundieron mi calma con rendición. Pasó su pulgar sobre las palabras. Luego, lentamente, con intención, rompió el papel por la mitad. Dejó que los pedazos cayeran al parterre. Ya no lo necesitaba. El sentimiento estaba procesado, absorbido. Desde la casa, su celular vibró en la cocina. No se levantó. Sabía que diría probablemente otro mensaje de Javier, bailando alrededor del cambio, que no vio venir, o un correo de Teresa, preguntas disfrazadas de cariño. Solo checando. Deberíamos hablar, pero Elena ya no explicaba sus decisiones. A quienes intentaron borrarlas, levantó la vista. El viento rozó su mejilla. Una podadora sonó a lo lejos, lo bastante lejos para no molestar. Todo era suyo otra vez. No solo la propiedad, sino el ritmo. No más decisiones postergadas. No más silencio tomado por debilidad. Su mano descansó en su regazo, relajada. El té ya frío no le importó. Había calor suficiente en el aire, en la soledad reclamada, centímetro a centímetro, cláusula a cláusula. Ella fue al centro comercial. Yo no dejé nada al azar. Elena camina por el jardín. El sol de la tarde era más suave ahora, iluminando el césped con un brillo cálido. Elena llevó una bandeja al patio, con café y un plato de alfajores, dulces que preparó esa mañana, un guiño a su infancia en el campo. Sofía llegó poco después, con una carpeta bajo el brazo. Se sentaron bajo la sombra de un limonero. El aire olía a cítricos y tierra húmeda. Sofía abrió la carpeta con cuidado, mostrando copias de los documentos finales. Todo está registrado, dijo. Carolina lo revisó esta mañana. Elena asintió, tomando un sorbo de café. Bien. ¿Y el sobre de emergencia? Sofía tocó la carpeta. Está aquí, guardado, como pediste. Elena sonrió, leve, pero satisfecha. Gracias. Sofía, confío en ti. Sofía bajó la mirada, emocionada. No sé cómo lo hiciste. Tía, mantener la calma.
Con todo esto, Elena dejó su taza en la mesa. No fue calma. Fue estrategia. Dejé que creyeran que estaba dormida. Mientras construía mi propio camino, Sofía rió, admirada. Eres más fuerte de lo que pensé. Elena alzó una ceja, divertida. La fuerza no siempre grita. A veces solo observa. Tomaron café en silencio un rato. El limonero proyectaba sombras danzantes. Elena ofreció un alfajor a Sofía. Prueba. Los hice como mi madre. Sofía mordió, sonriendo. Saben ahogar, dijo. Elena asintió. Eso es lo que protejo. No solo la casa, sino el hogar. Sofía guardó la carpeta en su bolso. Prometo cuidar todo. Tía. Elena la miró. Ojos cálidos. Sé que lo harás. Siempre lo has hecho. El sol se deslizó tras el horizonte, dejando el jardín en una luz dorada. Elena y Sofía se quedaron allí, sin prisa, sin palabras sobrantes, solo la certeza de un legado seguro. Elena comparte café con Sofía. La noche llegó con una brisa fresca. Elena estaba sola en su cuarto, la colcha azul perfectamente estirada. Abrió el cajón junto a su cama, donde guardaba su celular de prepago. Un mensaje de Carolina. Esperaba, todo en orden. Última revisión hecha. Elena respondió con una palabra. Gracias. Apagó el celular y lo guardó. Se puso su bata. Apagó la luz. La casa se sumió en la penumbra, pero no había vacío. Solo paz. Elena se sentó junto a la ventana, mirando las estrellas sobre el jardín, cada una. Un punto de claridad, como las decisiones que tomó. No había vuelta atrás. No la necesitaba. Había construido algo sólido, un legado que no podían tocar. Teresa y Javier lo descubrirían, tarde o temprano. No importaba cuándo. Elena ya no vivía para sus reacciones, vivía para sí misma. Por fin, cerró la cortina con un movimiento suave y se metió en la cama. El silencio era su aliado ahora, no un peso, sino un refugio. Elena duerme con paz esa noche. Los días siguientes fueron tranquilos. Teresa mantuvo la distancia, sus charlas reducidas a saludos. Javier llamó una vez, voz tensa, preguntando por la cuenta bloqueada. Elena respondió con calma, todo está en orden. Javier, si necesitas algo, habla con Carolina. No hubo más preguntas. El silencio de Javier fue respuesta suficiente. Elena siguió con su rutina. Té por las mañanas, paseos por el jardín, visitas ocasionales de Sofía, que traía noticias de la fundación. La fundación crecía, gracias a su aporte, ayudando a adultos mayores en la comunidad. Elena escuchaba, satisfecha. No necesitaba reconocimiento, solo saber que su legado vivía. Una tarde, Marcia la visitó, trayendo un ramo de gardenias del jardín de su propia casa. Para la mujer que nunca se rinde, dijo Marcia. Con una guiñada, Elena rió, aceptando las flores. Las puse en un jarrón, dijo, donde el sol las haga brillar. La casa olía a gardenias esa noche, un aroma que hablaba de victoria, no gritada, sino vivida. Elena vive su paz. Día a día, el correo llegó una mañana, un sobre oficial del banco, confirmando los cambios finales. Elena lo abrió. Lo leyó y lo archivó con los demás. No necesitaba más pruebas. Su vida era la prueba, cada decisión, cada paso, cada flor en su jardín. Todo hablaba de su fuerza. Teresa no volvió a mencionar la cuenta. Javier no volvió a llamar. Y Elena no los buscó. No necesitaba su aprobación ni su presencia para sentirse completa. El jardín floreció ese verano, más vibrante que nunca. Rosas, jazmines, hortensias, cada flor. Un testimonio de una mujer que reclamó su lugar, no con ruido, sino con raíces. Elena poda las flores con cuidado. El otoño llegó con una brisa suave. Elena caminó por el mercado local, comprando frutas frescas, especias, planeando una cena para Sofía, tamales, como los de su madre, un lazo con el pasado, vivo. La gente la saludaba al pasar. Morales, siempre tan elegante. Ella sonreía, agradecida, no por los cumplidos, sino por la vida que había recuperado. Paso a paso. Sofía llegó esa noche,
con un frasco de mermelada casera de guayaba. Mi favorita, dijo Elena. Cenaron juntas, riendo, hablando de planes, no de problemas. La fundación, el jardín, el futuro. Sofía mencionó una carta de Javier, pidiéndole que hablara con Elena. Elena alzó una ceja. ¿Qué decía? Sofía se encogió de hombros. Que quiere entender. Pero no insiste. Elena asintió. No hay nada que entender. Todo está claro. Para mí, Sofía rió. Eres imparable. Elena tomó un sorbo de café. Solo soy yo. Siendo yo, la cena terminó con risas. Sofía se fue con una promesa. Volver pronto. Con más mermelada. Elena cerró la puerta, sonriendo. La casa era suya. En todos los sentidos. Elena planea una cena con Sofía. El invierno trajo un frío ligero. Elena envolvió el rosal con cuidado, para protegerlo hasta la primavera. Cada acción era un acto de fe en el futuro. En sí misma, recibió una carta de la fundación agradeciendo su donación generosa. Un centro nuevo llevaría su nombre. Centro Elena Morales. Para adultos mayores. No lo pidió, pero lo aceptó. Era un reconocimiento, no una carga. Marcia la llamó para felicitarla. «¡Eres una leyenda!» Elena rió. Solo soy una mujer que decidió no rendirse. El teléfono sonó menos esos días. Teresa se mudó a otra ciudad. Javier envió una tarjeta navideña, sin mensaje. Solo su firma. Elena la puso en un cajón. No la necesitaba, pero la guardó. Por respeto al pasado, no al futuro. El futuro era suyo. Limpio, sin deudas, sin promesas rotas, solo la libertad de ser ella. Elena recibe una carta de la fundación. La primavera volvió con fuerza. El jardín estalló en colores. Elena trabajó en él cada mañana, podando, plantando, cuidando. Cada flor era una victoria. Cada hoja, una promesa cumplida. Sofía la visitó con regularidad, trayendo historias de la fundación y fotos del nuevo centro. Elena las miró, orgullosa, no por el nombre, sino por el impacto, ayudar a otros. Como ella quiso, una tarde, sola en el jardín, Elena tomó una rosa blanca, la olió. Cerrando los ojos, el aroma era puro, limpio, como su vida ahora, no perfecta, pero suya. Puso la rosa en un jarrón, en la mesa de la cocina, donde el sol la hacía brillar. La casa estaba viva, como ella, llena de luz, de propósito. Elena sonrió, mirando el jarrón. Había ganado, no contra ellos, sino por sí misma. El jardín seguía creciendo, y ella también. Elena cuida su jardín, su legado. Un año después, el centro abrió. Elena asistió a la inauguración, vestida con un traje sencillo, pero elegante. Como siempre, Sofía estaba a su lado, orgullosa. La comunidad la aplaudió, no por su riqueza, sino por su fuerza. Elena habló brevemente. Este lugar es para todos nosotros, para vivir con dignidad, siempre. El aplauso fue cálido, sincero. Elena bajó del podio, ligera. No necesitaba más reflectores. Su luz venía de dentro. Volvió a casa esa noche. El jardín la recibió. Silencioso, se sentó en la banca de hierro, mirando las estrellas. Como antes, cada una. Un recordatorio de que el tiempo era suyo ahora, no prestado, no robado, sino ganado. Con cada decisión, Elena cerró los ojos. Respirando, el aroma del jazmín la envolvió. Su corazón estaba en paz. Su legado asegurado, su vida completa. Elena asiste a la apertura del centro. Los años pasaron, lentos pero firmes. Elena envejeció con gracia. Su cabello más plateado, su paso igual. El jardín siguió siendo su refugio. Sofía tomó las riendas del fideicomiso, cumpliendo cada deseo de Elena. La fundación creció, tocando vidas. Elena visitaba cuando podía, hablando con los residentes, escuchando sus historias, sus risas, cada una
un eco de su propia lucha. Marcia seguía siendo su vecina, trayendo flores, chismes, cariño. Elena las recibía con una sonrisa, sabiendo que la vida era buena, no perfecta, pero suficiente. Una mañana, encontró una carta de Javier, escrita a mano. Hablaba de remordimiento, de tiempo perdido. Elena la leyó, sin lágrimas. La guardó en un cajón. No respondió. No necesitaba. Su paz no dependía de él, ni de nadie. Solo de ella. Elena envejece, pero no se detiene. Una tarde, en el jardín, Elena plantó una nueva rosa, blanca, como la de antes. La tierra era suave bajo sus manos, sus dedos, aún firmes. Miró el cielo, despejado, y sintió el sol en su rostro. No había nubes, no había sombras, solo luz, pura y suya. Se levantó, limpiando sus manos, y caminó hacia la casa. La puerta de vidrio se cerró tras ella. El jardín quedó en silencio, pero vivo. Como su espíritu, Elena planta una rosa nueva. La vida siguió, como siempre, con días de sol, días de lluvia. Elena los abrazó todos, cada uno. Un regalo, cada uno. Una elección. No vivía para el pasado, ni para las heridas que dejó. Vivía para el ahora, para el jardín, para la paz, para la mujer que siempre fue y que nunca dejó de ser. Elena Morales, completa, no por lo que tenía, sino por lo que era. Una fuerza silenciosa, un legado eterno, una vida reclamada. Elena vive plenamente. El jardín respira con ella.